Hola, hola. Vamos hoy nuevamente a hacer una exploración. Este lugar pues se ve tranquilo, miren. Pero solamente se ve porque vamos a una barranca y aquí en este pueblo a los niños les dicen desde chicos que no se acerquen ahí. Y no es porque se puedan caer o por otra cosa, sino algo más denso, algo más tenebroso. Así que vamos caminando y les cuento. Hola, hola. En un capítulo anterior hice una exploración a una barranca, una parte donde supuestamente en tiempos de la revolución estaba una cantina, la cual quedó poseída por toda la maldad que ahí existió. Les dejo un poquito por aquí. Estoy justo frente a la barranca que les comenté. Son aproximadamente 100 metros de caída hasta el fondo. Es muy profunda y lo sorprendente de esto es que hace mucho tiempo, en el tiempo de la revolución, aquí, más que ser una zona boscosa, la utilizaron de fosa. Imagínense mucha gente siendo aventada a este lugar. Ustedes saben a lo que me refiero. Caballos completos con sus jinetes, carretas, porque esta zona de aquí no hubo entierros dignos, aquí no hubo eso, solamente hubo sufrimiento. Y el día de hoy les voy a contar una historia antes de bajar. Se cuenta una historia que aquí abajo, en el tiempo de la revolución, unos federales eh, asaltaron un banco que estaba muy cercano aquí. También a las personas les quitaron pues cosas de su propiedad. Llegaron a unas haciendas las cuales asaltaron. Era un crimen muy grande. Era muy ambicioso su, su acto. Llevaban monedas de plata, de oro y muchas cosas de valor. Lo que no sabían ellos es que los pobladores y personas ajenas venían alcanzándolos. Al ellos sentirse acorralados, prefirieron aventarse hasta esta barranca que hoy les muestro. Se aventaron allá con todo y sus animales, sus carretas, todo lo que tenían. Fue un sonido sorprendente. Desafortunadamente, la mayoría de ellos perdió la vida ahí mismo, pero unos cuantos sobrevivieron. Y las personas del poblado dicen que desde ese entonces, y dado a todo lo que aquí ocurrió, porque esta zona la utilizaron como una fosa, aquí lanzaban a las personas. Ustedes saben a lo que me refiero. Ya ellos sin signos vitales simplemente los apilaban ahí, por ser una zona muy profunda y para que no dieran problemas. Los malhechores, las incluso mujeres que habían cometido crímenes amorosos, también eran lanzadas ahí. Desde ese entonces han ocurrido muchas actividades paranormales. Hay gente que ha logrado ver cosas, hay gente que también ha sufrido accidentes y el día de hoy les voy a contar la historia de un amigo mío. Sinceramente no la creyera yo si me la contara alguien más, pero como es de mi entera confianza, pues se las voy a compartir. El padre de este amigo mío estuvo aquí hace mucho tiempo y pues vino como muchas personas ya lo habían hecho, con ambición de encontrar algo, porque sí, mucha gente llegó a encontrar monedas de las que aún quedaron enterradas o volaron con el golpe de la caída de estos federales, si así se les puede llamar. La mayoría de las personas que lo han encontrado ha sido excavando. Así que ese día el padre de mi amigo vino aquí con una entera confianza en encontrar algo y con un equipo muy improvisado. Llegó a esta zona y empezó a escarbar. Lo hizo en varias partes de la barranca. Pasado una media hora, él logró encontrar algo, pero lo que encontró no fueron monedas de oro. Lo que él encontró fueron pedazos de metal, las cerraduras de los caballos. También encontró mucho más metal que se supone correspondía a unas ciertas carretas que acarreaban estos malhechores. Él siguió excavando y pues nada
No encontró nada fuera de lo normal, hasta un punto. Él de repente encontró una bolsa parecida a un costal, de la cual al él sacar lo que había ahí adentro, encontró un tipo de muñeco vudú con fotografías de un hombre que él no conocía. Se le hizo interesante y obviamente al instante pensó que eso era brujería. Lo tomó y lo guardó en un lado, pero lo que le pasó después fue lo que lo marcó. Él empezó a sentirse observado, como que si alguien le estuviera midiendo los pasos. Dejó ese objeto que había encontrado en esta zona y caminó más para arriba y más adentro del bosque, supuestamente él para poder encontrar algo de valor. Y claro que tuvo suerte, porque entre sus excavaciones encontró una moneda muy grande, una parecida a un centenario, la cual era de plata y aproximadamente en cuestión de valor eran en ese entonces 7,000 pesos, lo cual era muchísimo. Esto pasó hace más de 15 años. Él estaba muy entusiasmado y estaba feliz con su logro. Por ello, quiso quedarse más tiempo del necesario. Siguió excavando y excavando hasta que la noche le dio en este lugar. Él estaba muy entusiasmado. Hizo una fogata y con unas lámparas que tenía, seguía excavando y claro, encontró otra moneda, un poco más profunda y más alejada de la primera, pero esta era un tipo de moneda de oro. Ahí fue cuando la emoción a él lo absorbió y el pensamiento de que si él se iba en ese momento, alguien más podría llegar y muy probablemente en ese lugar donde él estaba encontrando había muchas monedas más. Entonces él decidió quedarse y seguir excavando a pesar de la noche, lo cual para él él tenía un dicho que decía que de hecho es muy conocido, que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que ya no están aquí. Entonces este señor siguió excavando y su suerte fue buena, porque siguió encontrando más monedas, otras de cobre, otras de plata, pero cada vez se encontraba más. Lo raro comenzó cuando él empezó a escuchar una especie de grito de mujer o un lamento, de esos que son fantasmales y son muy comunes en este ámbito. Entonces él se puso alerta. Tal vez pensó que eran coyotes, los cuales habitan mucho en esta zona, pero su sorpresa fue muy diferente. Él en un momento ya se sintió muy atrapado por el miedo, así que decidió mejor retirarse. Ya tenía un botín medianamente digno, algo de lo que él no pensaba que lo iba a encontrar. Cuando ya él se estaba retirando, de repente cayó en una especie de caverna pequeña y se torció un pie, se torció el tobillo. Bueno, fue más que eso, fue un esguince muy grave. Ya no podía caminar y el dolor no le permitía ni siquiera pararse. Entonces él, a como pudo, casi gateando, quiso salir de este lugar. Pero al él verse imposibilitado en caminar, decidió mejor quedarse. Y él sabía que su esposa al día siguiente avisaría a sus familiares para que fueran para allá a buscarlo. Entonces, al él pasar la noche ahí, junto a su fogata que había hecho, de repente se empezó a tornar tenebroso, porque los gritos, los lamentos estaban cada vez más cerca. Y él de repente, como si se tratara de un bucle o un fallo en esta realidad, vio como unas personas salían de entre la maleza, pero salían con rifles de esos antiguos. Escuchó sonidos de rifles, escuchó muchos sonidos y vio mucha gente fantasmal, algo así como un poco difusos, así lo mencionó él, como si estuvieran tipo transparentes. Y con el poco movimiento que él tenía en su cuerpo, intentó salir de ahí. Él iba gateando, en ocasiones brincando, pero de repente se le apareció una persona, un señor vestido de aquellos años,
con un traje tipo militar, pero negro. Y ahora sabemos que era uno de los federales. Este ser lo paró y él se quedó en shock. Él le dijo que si lo sacaba de ahí, podían hacer un trato. Él le entregaba mucho oro, muchas monedas, pero él tenía que darle santa sepultura a todos ellos. Entonces, el padre de mi amigo, pues se quedó impresionado. Imagínense lo que vio. Imagínense ver una persona o un ser frente a ustedes en la noche. Él, cuando lo veía, pues menciona que este ser no era nada, por así decirlo, humano. Era más bien un tipo de sombra que lograbas apreciar y que lograbas ver que pues su característica era humana. Pero él no sabe si lo que ahí vio fue en realidad uno de los federales que ahí perecieron o fue algún demonio, porque esta zona no solo fue utilizada en ese momento. Desafortunadamente la inseguridad también hizo uso de ella, del mismo modo que fue utilizada hace muchísimos años. Entonces esta zona es muy cargada. El padre de mi amigo, desde ese momento quedó traumado. Él ni siquiera se arriesga a adentrarse al bosque por lo que él vivió. Las monedas que él se llevó pues las gastó en cosas muy necesarias, pero pues dice que no lo valió, la verdad. Entonces el día de hoy yo voy a bajar. Vamos a explorar, vamos a ver qué nos podemos encontrar ahí y pues vamos a ver si la historia es cierta.